Bueno, buenos días a todos. La verdad es que me siento bastante cómodo en este escenario, dentro de lo que es tener a más de 1000 personas escuchándome. Se estaba mejor ahí que aquí. Pero bueno, ¿por qué? Porque nos dedicamos a lo mismo. Aunque parezca mentira, nos dedicamos a dar placer. Y nos dedicamos a dar placer, en el caso de Cabaret, pues con la vista, con el oído, lo acabamos de ver. Y en el caso del grupo Raza Nostra, lo hacemos con el olfato, lo hacemos con el gusto, ¿no? Las más de 2 millones de personas que nos ven todos los días en nuestros restaurantes y nuestras tiendas, cuando compran una hamburguesa, realmente lo que hacen es buscar placer. Y lo hacen a través de la carne. La primera reflexión que me hice hace mucho tiempo es ver realmente a qué se dedica tu empresa. ¿A vender carne, a vender hamburguesas o a realmente satisfacer una necesidad? Porque realmente la gente que viene a nuestros locales normalmente no busca ingerir proteína, ni ingerir aminoácidos esenciales incluso. Lo hace por placer. Siempre y cuando lo dejen, porque últimamente el sector de la carne es un sector que ha sido atacado sistemáticamente. Hemos escuchado auténticas barbaridades en medios de comunicación y déjenme que aproveche este escenario para defender un alimento tan completo como es la carne, ¿no? No vamos a hablar de los aminoácidos, pero por ejemplo el hierro. La carne es el producto que más hierro tiene, y no solo hierro en cantidad, sino absorbible. No voy a meter con el mundo de las lentejas, pero la carne, el hierro que comemos en la carne se absorbe un 20 o 30% más que las lentejas, que solo se absorbe un 1%. Pero esto, por ejemplo, es un tópico de tantos que hay alrededor del mundo de la carne. Por favor, sigan comiendo lentejas, que voy a intentar poco a poco desmitificar, ¿no? Bueno, hecho este paréntesis, la verdad es que durante 10 años me han invitado a contar nuestra historia, nuestro proyecto en muchísimos sitios, desde sitios normales como una escuela de negocios hasta sitios más extraños como pueda ser una carnicería, un matadero o incluso una iglesia. La verdad es que nunca pensé que iba a poder tener la oportunidad de explicar nuestro caso en un teatro. Gracias, Juanjo, por hacerlo. Mirad, desde hace 10 años, por tanto, siempre pregunto cuánta gente nos conoce para ver si de alguna forma la marca iba teniendo más notoriedad. Y esta no va a ser una excepción, así que, por favor, levantad la mano los que conozcáis alguna de nuestra marca. Vaya. Los que no habéis levantado la mano, mirad el mal aspecto que tenéis y el bueno que tienen los otros, ¿eh? Y es que hace poquito dejamos de ser una pyme, hace año y pico más aproximadamente, y tuve una curiosidad. Y es saber cuántas pymes hay en España. Más o menos tenía una idea, imagino que todos vosotros también la tendréis. La gran parte de las empresas en España son pymes. Pero cuando fui al dato, la verdad es que yo me llevé una sorpresa. 99,88%. No 60, ni 70, ni 80. Entonces, inmediatamente dije, bueno, esto será un caso endémico español. En la Unión Europea seguro que hay muchas menos. 99,7%. Entonces dije, bueno, vamos a ver en Estados Unidos, Canadá, que allí hacen las cosas a lo grande. Pues no, hacen las cosas a lo pequeño, 99,6%. Y es que España no es una rara avis y se mueve por las pequeñas y medianas empresas que somos las que generamos empleo. Y esto me produce pues alegría, ¿no? Porque me siento de alguna forma representando a todo ese tejido, aunque nosotros ya estemos en ese 0,1%. Y es importante que estén este tipo de foros pues para explicar nuestros casos. Pero también me preocupa un poquito, me da cierta preocupación, porque claro, estar en un sitio donde solo hay el 0,1% pues te da un poco de cangueli, ¿no? Y es que algo debe pasar, algo misterioso, algo mágico, porque cuando creces, pues resulta que o bien dejas de crecer, o bien desapareces, o bien te compran. El caso es que muy poquitas empresas logran ese crecimiento. Es algo mágico, algo parecido a lo que le ocurre a una vaca cuando entra a un matadero y de repente sale como un buey y llega a nuestras carnicerías, a los lineales o a los restaurantes, ¿no? Pues algo parecido. Y es que además, si le añadimos a esto que la vida media de una empresa española es de 12 años, pues la verdad es que la probabilidad de que sigamos aquí dentro de 20 pues es similar a la que nos devuelvan Gibraltar. Pero bueno, nosotros vamos a intentarlo. Después de 43 años seguimos aquí, seguimos vivos, seguimos creciendo. ¿Y por qué seguimos creciendo? Pues yo creo que porque hemos sido conscientes desde el principio de una fortaleza importante que tenemos, y es la confianza en nosotros mismos. Y en una palabra muy concreta que es el oficio. Una palabra que no está muy de moda, y en concreto el oficio de carnicero.
La RAE, la Real Academia de la Lengua, clarifica la palabra carnicero con 5 acepciones, pero solo una hace referencia a lo que vengo yo a hablar aquí, que es la persona que vende carne. Yo espero demostraros que un carnicero es mucho más que una persona que se dedica a vender carne, ¿no? En nuestro caso, en el caso del grupo Raza Nostra, hay un binomio muy importante, no solo el de carnicería, sino el de carnicería y gastronomía. Y esto es lo que ha hecho desarrollar a la empresa que tengo la responsabilidad ahora de dirigir, Hamburguesa Nostra. Y además hay otro binomio, hay otro tándem que nos ha perseguido, parece que continuamente, que es ser los primeros, ser pioneros, abrir categorías y la palabra difícil. Nos gustan los retos, no nos gusta hacer las cosas que hacen los demás. Todas las empresas tienen su historia, todas las buenas empresas tienen su historia. Y yo con este vídeo les voy a contar la nuestra. En 1958, Juan José Rodríguez dejó su Luarca natal para venir a Madrid en busca de trabajo. El joven cargado de ilusión y ganas de aprender. Pero vamos a ver, Carlos, ¿no será mejor que cuentes tú la historia? Que a mí no me gustan los vídeos ni nada de esto. Vale, pues así lo haré, lo contaré yo. Pues si todo empezó en una carnicería. Lo que somos hoy yo creo que tuvo su germen entre los años 1958 y 1973. ¿Y qué pasó? Pues que mi padre tenía hambre, hambre de aprender, hambre de conocer un oficio, hambre en todos los sentidos. Era una época de obligaciones y no tanto de derechos. Bueno, pues como decía el vídeo, mi padre llegó de Luarca, de su Luarca natal, a aprender un oficio. Pero claro, realmente el sueño de mi padre no era aprender un oficio, era llegar algún día a ser un empresario. Y el oficio le encantó. Quizás fuera por, no sé, por el ruido de los mercados, por el olor de la carne, por esa sensación de cortar la carne, porque le gustaba a la gente escuchar esas penas y alegrías. A veces yo me acuerdo cuando era niño estaba en la carnicería y eso parecía más bien un consultorio, más que una carnicería. Toda la gente le contaba sus penas, sus alegrías, pero mi padre siempre, siempre disfrutaba. Hombre, siempre... Bueno, pero todo lo demás ya no fue casualidad. Durante 15 años trabajó y finalmente pudo montar su primera tienda en el mercado de Chamartín. No hizo una matridafo, no le hizo falta, porque él ya detectó una oportunidad. Y tampoco contrató una consultoría. En aquellos momentos no estaban a lo mejor Diamond Quest por aquí, por España. Pero él le puso un nombre. Establecimiento Rodríguez. El trabajador ya era un empresario. Bueno, empresario no, era un emprendedor, como se dice ahora, ¿no? Y así nació la empresa, ¿no? Y la primera reflexión, porque hubo mucha gente de su generación que tenía ese oficio, y yo creo que fue un hecho diferenciador de mi padre respecto a otros carniceros, y fue la confianza en sí mismo, no tanto en San Excel como tenemos ahora cuando hacemos un plan de negocio. En aquellos momentos era él y el proyecto. Coca-Cola la fundó un farmacéutico, inventándose un jarabe. Hay historias de empresas, a mí me gusta mucho leer historias de empresas como la de Loewe, Disney, etcétera. Todas tienen un elemento identificador común, que es una persona que sabía el oficio y tenía una gran obstinación por perseguir un sueño. Coca-Cola, Google, Disney, Loewe, Raza Nostra. Yo creo que te has pasado un poco, ¿no? Bueno, ya llegaremos a ello. Miren a mi padre, un hombre sencillo, con curiosidad, constante, humilde. Él es el principio de la historia que mi hermano y yo continuamos. Gracias, papá. Y en 1973, bueno, mi padre tenía ya su carnicería, prosperó, como el refrán de las vacas. Hubo, bueno, años buenos, hubo años malos. A ver si no me descojonáis. Yo me estaba formando en la Escuela de Ingenieros Agrónomos por aquel entonces y hablábamos de cosas muy apasionantes para nosotros. Por ejemplo, cómo es posible que una vaca llegue a producir más de 80 kilos de leche en un solo día. Cosas un poco extrañas. Pero, ¿por qué lo hacíamos? Porque teníamos realmente... estábamos en una escuela que teníamos geniales profesores. Y uno de ellos, que a mí personalmente me marcó, fue don Carlos Buxadé. Una persona con vocación. No voy a decir el currículum porque los poquitos minutos que me quedan no tendría tiempo suficiente para darlos.
El caso es que no me costaba absolutamente nada levantarme por la mañana porque sus clases realmente merecían la pena. ¿No salías tú primero? Ya he salido. ¿Y por qué no me habéis avisado? No te he cogido el micro. Sí, Antonio, soy... Yo es que no sé. A ver, este se le oye igual, ¿eh? En una palabra, ¿dónde está la clave de este cliente? Gracias. Pues la clave de este cliente, damas y caballeros, está en algo muy sencillo. Está en conseguir lograr la rentabilidad. Ahí está la clave. Y yo, claro, todos estos conceptos... Bueno, aún parece que fue ayer cuando hace 25 años estaba escuchando esto. La verdad es que uno en clase se sentía pequeño, ¿no? Una persona catedrático, 2 veces doctor, 6 idiomas, es decir, más de 100 libros escritos. ¿Qué hacíamos? Aprovechar ese lujo que teníamos y, como digo, fue uno de los profesores que me marcó. Pero a la vez sentía algo extraño, porque yo, todo lo que había vivido en el mundo de la empresa familiar, en la carnicería, nada tenía que ver con todo este discurso, con toda esta teoría de las razas. Todo era bastante extraño. Pero bueno, pasaron los años, yo empecé a trabajar en una ingeniería, pero bueno, siempre tienes la cabeza en el negocio familiar, ¿no? Y había un concepto que me estaba rondando la cabeza cada vez más fuerte y más fuerte, ¿no? Estaba ideando lo que hoy es Raza Nostra. Cómo unir esos dos mundos, el mundo del mundo ganadero, el sector primario, con un potencial increíble con las razas autóctonas españolas. España es uno de los países con mejor potencial genético, con otro mundo, el de los mercados, el de las carnicerías, muy atomizado, en regresión y que cada año lo pasaba peor. Bueno, yo creo que la idea estaba clara, las ideas están muy bien, pero las ideas hay que ejecutarlas. Y lo peor de todo, había que decírselo a mi padre. Yo creo que no se enteró muy bien de lo que le conté, pero el caso es que dijo que sí, dijo que adelante. Y dio un sabio paso atrás. Bueno, y empecé una de las etapas que para mí pues, fueron las más bonitas de mi vida, tanto personal como profesional. ¿Por qué? Porque empecé a ir al campo otra vez. Y dejé el mundo... ¿Qué tal, Eladio? ¡Carlos! Sí, hombre, estoy hablando, joder. Empecé a ir al campo, aquí tenéis un volante multifunción, este es como el de Fernando Alonso. No os podéis imaginar las funciones que tiene este callao. Y que de hecho que es auténtico, es de mi abuelo y como os digo, sirve para muchísimas cosas. El caso es que empecé a visitar campos, razas de ganado y como digo es una etapa de las más bonitas. Y no es porque dejara de ser pues, consultor y tuviera que ir a las empresas, esto no le va a gustar a Juanjo, a dejarle decir las cosas que sabían que tenían que hacer. No, era porque realmente sentía que estábamos haciendo algo importante. Estábamos poniendo nuestro granito de arena para que todas estas razas, en España hay casi 50 razas, prácticamente todas en peligro de extinción, y era una forma de unir esos dos mundos, ¿no? Razas en peligro de extinción, vamos a incentivar su consumo. Ya sé lo que estáis pensando. Este
este hombre dice, vamos a salvar las razas y nos las vamos a comer, ¿no? Bueno, aquí me di cuenta de que todavía venía muy contaminado, ¿no?, de mi formación, y esto había que explicarlo, porque muchos medios de comunicación me decían esto, ¿no?, y clientes, ¿cómo es posible que para salvar una raza haya que motivar su consumo? Y esto es así, porque el ganadero, obviamente, cuando tiene razas más productivas, como decía el profesor don Carlos Buxade, él prefiere esas razas que las razas autóctonas españolas, que por mucha calidad que tienen, al final la rentabilidad es lo que importa. Y el ganadero está para ganar dinero también. Bueno, entonces empezamos a comercializar razas como la retinta, la raza morucha, la raza parda, razas maravillosas, que estaban abocadas a la desaparición y que con proyectos como el nuestro, pues empezaron a salir. Porque aunque en España haya dos razas como la raza charolesa y la raza limusina, que prácticamente es la raza que probablemente comáis todos los días cuando vais al súper, y el Ministerio de Agricultura incluso las considera como razas autóctonas españolas, es algo parecido a lo que le pasa a los alemanes en Mallorca, pues realmente nosotros elegimos otro camino. Una vez más volvimos a elegir el camino complicado, que es irnos a por esas otras razas. Y así surgió en el año 2003 Raza Nostra. ¿Y cuál fue la innovación? Hemos escuchado antes a Mafre hablando de innovación. Pues fijaros la innovación, vender carnes milenarias en un mercado al corte. ¿Dónde estaba la innovación bajo mi punto de vista? En la unión de esos dos mundos. Yo creo que la innovación a veces no viene tanto por la tecnología, por los procesos, sino por la perspectiva del negocio, porque realmente había un problema grave. Esas razas no tenían una comercialización fácil, son carnes difíciles de vender, más oscuras, con un rendimiento complicado. Y por otro lado el carnicero, que sistemáticamente estaba siempre haciendo lo mismo. Todos estábamos haciendo lo mismo. Y unimos los dos mundos y así que se creó Raza Nostra, ¿no? Una marca que para siempre quedaría unida al mundo de las razas autóctonas. ¿Y esto fue fácil? Hombre, fácil no fue. Vender en un mismo punto de venta hasta 14 tipos de razas no es sencillo. Pero desde luego no fue tan difícil como pudiera parecer. ¿Por qué? Porque estábamos en un sector que, aunque fuera muy maduro, estaba acostumbrado a hacer siempre lo mismo. Las clientas, los clientes venían a comprar y hacían siempre las mismas preguntas. El carnicero no se planteaba otro tipo de enfoque. ¿Cuál fue nuestra estrategia de marketing? Por supuesto, la diferenciación, pero sobre todo aportar valor a los medios de comunicación, que por cierto quiero aprovechar para agradecerles desde aquí todo lo que nos han ayudado estos años, porque ¿qué hacíamos? Generar valor, generarles valor con noticias. Por ejemplo, fuimos los primeros en vender carne wagyu en España, allá por el año 2004, al corte. Dentro de poco veremos en los menús de bar albóndigas de wagyu, ahora no todo el mundo come wagyu, pero en aquellos momentos os puedo asegurar que vender carne a 200 euros el kilo en un mercado no fue sencillo. ¿Y por qué nadie nos copió del año 2003 al año 2007, 2008? Pues la verdad es que no lo sé. Y esto tiene que ver con esta idea la tenía yo, ¿por qué no la hice? Y cuántas ideas tenemos nosotros que vemos que otro la ha hecho, ¿no? Y es otra reflexión que yo al menos tengo mucho en cuenta. Más tarde con el proyecto Hamburguesa Nostra no tuvimos la misma suerte y sí nos copiaron. El benchmarking ahí sí funcionó. Porque claro, esto de ser los primeros, de ser pioneros está muy bien, pero también tiene su peligro porque vas dejando pistas por el camino, has invertido mucho y el que viene por detrás pues lo tiene más fácil. Y además tus probabilidades de pegártela son mayores, aunque bueno, esto es consustancial al mundo de la empresa. Bueno, y llega el año 2007. Vaya año, ¿eh? 2007-2008. Y empezamos con Hamburguesa Nostra, un proyecto que es uno de los que me siento más orgulloso porque realmente es ahora con el que estamos creciendo más. ¿Y aquí cuál fue la innovación? Pues fijaros en la innovación, crear hamburguesas de sabores, 30 variedades de hamburguesas con ingredientes dentro. Esto, de hecho, ya se hacía en muchos sitios, en muchas carnicerías pequeñas de España, pero no había un modelo de gestión. Bueno, era un concepto de calidad, era un concepto divertido, y aquí, una vez más, no fue un instituto tecnológico, un estrella Michelin, el que desarrolló esta tecnología, esta innovación. Fuimos nosotros. Perfecto. Fuimos nosotros, los carniceros, los que desde el principio apostamos por un producto diferente. Y aquí constaté una vez más la importancia de las personas. Realmente teníamos un equipo y tenemos un equipo de personas muy potente en el sentido de alineado con los objetivos de la empresa. Porque desde luego sin ese equipo, Hamburguesa Nostra hoy, os puedo asegurar que no sería lo que es. Y poco después llegó otro punto de inflexión. Aquí se ha hablado de escuchar a los clientes, lo decía Fernando en la primera intervención.
Algo que decimos mucho las empresas, pero que yo creo que no siempre hacemos. Y cuando lo hacemos realmente nos llevamos grandes alegrías. Bueno, ¿y qué nos decían? Que querían comer hamburguesas en nuestros restaurantes. También escuché, es verdad, el grito de mi padre cuando le dije que íbamos a montar un restaurante. Nosotros que veníamos del mundo de la carnicería, empezar a montar un restaurante. Y salió bien. ¿Y por qué salió bien? Pues yo creo que precisamente por eso, porque no veníamos del mundo de la restauración, porque veníamos del mundo del retail, de la carnicería. Y hicimos un restaurante como nos gustaría a nosotros como clientes, con un producto auténtico, con un buen servicio, sin grandes alaracas. Y sobre todo porque yo creo que transmitíamos fidelidad, transmitíamos esa confianza de raza nostra del mercado. Conocían un poco nuestra historia. La historia que os estoy contando yo y a vosotros, nuestro cliente más fiel del mercado Chamartín lo conocía. Y eso le daba mucha tranquilidad. Ya por aquel entonces, 2010, teníamos un obrador donde hacíamos hamburguesas, teníamos hasta cocineros de prestigio en nuestro equipo y bueno, la cosa iba bien, íbamos creciendo. Nos atrevíamos realmente a todo, hasta aceptar una propuesta del Corte Inglés para vender nuestro producto dentro de la sala de ventas. Y este es otro aprendizaje mío que nunca se me olvidará. Realmente la gran distribución siempre la hemos visto como la amenaza. La cuota de mercado cada vez es más pequeña en el pequeño comercio, nosotros lo convertimos en una oportunidad. ¿Por qué? Porque al final el Corte Inglés lo que buscaba era refrescar su sala de ventas, nuevos productos, nuevos conceptos, marcas de calidad, y nosotros buscábamos posicionamiento de marca, notoriedad y, por supuesto, crecimiento. Y el tándem funcionó a la maravilla. Habíamos creado un océano azul, una nueva categoría de productos, en este caso las hamburguesas. El problema es que este océano azul pronto se tiñó de rojo porque la competencia reaccionó muy rápido y la verdad es que ahora es muy difícil no ir a un sitio, a una gran superficie y no llevarte una hamburguesa en la cesta de la compra. Abrimos un melón que en aquellos años yo creo que no sabíamos del tamaño que tenía, ¿no? Y nos surge la posibilidad de colaborar con un proyecto pues, excitante, el Gourmet Experience del Corte Inglés, año, creo recordar, 2011. Bueno, y aquí sí que nos la jugábamos. Con solo un restaurante teníamos que decidir si empezábamos este proyecto, porque claro, lo teníamos que hacer bien. Y nunca se me olvidará, fue en un viaje, en un fin de semana, por distintas circunstancias, solo tenía 2 días para decidir si sí o si no. Y fue en un viaje a Orihuela, la ciudad natal de mi mujer. Imaginaros campo lleno de naranjos, yo los 2 días soñando, yo no veía naranjos, yo solo veía hamburguesas en los árboles. Al final dije que sí, y yo creo que fue un acierto. Guillermo, director del Corte Inglés Restauración, que estará por ahí, le agradezco la confianza que ha tenido, la verdad, desde el principio del proyecto y la que sigue teniendo con nosotros, porque yo creo que está funcionando muy bien. Y hoy en día vemos que la hamburguesa no solo está en los lineales, se ha trasladado a la restauración. Y es ahí donde yo creo que se está desarrollando más y es un mercado muy dinámico, muy ágil, y es donde tenemos bueno, pues, mayor número de competencia. Han salido hamburguesas asociadas a conceptos americanos, ecológico, parrilla, bueno, de todo tipo. Eso sí, nadie quiere asociarse al fast food, todos quieren ser otra cosa, ¿no? Entonces, sin habernos dado cuenta, habíamos iniciado una estrategia vertical y a la vez de diferenciación. Teníamos 3 negocios. Un obrador, donde hacíamos hamburguesas. Lejos quedaban los tiempos donde elaborábamos 50, 60 hamburguesas al día. Ahora estamos elaborando unas 10.000 todos los días, de la misma manera. Luego tenemos otro negocio, que es el negocio de la tienda, y luego otro de la restauración, que es de donde, por cierto, procede el 75% ya del EBITDA. Es un ejemplo claro de adaptación o de integración hacia adelante, ¿no? Pero pensábamos que nos faltaba un buque insignia, algo donde se pudiera materializar todo esto que hemos sido, toda esta historia, y lo que hicimos fue elegir un lugar donde crear un restaurante de carnes. No tanto un restaurante de hamburguesas, sino de carnes. ¿Y qué hicimos? Pues algo diferente también. Siempre le queremos dar una vuelta de rosca a todo. Y lo que hicimos fue meter la carnicería dentro del restaurante. Y así surgió Vaca Nostra. Bueno, una carnicería dentro de un restaurante. Gracias. En un sitio un poco extraño en un principio, pero un sitio perfecto para explicar a nuestros clientes o culturizarles en el mundo de la carne. Pusimos una gran cámara de maduración. Por supuesto, nos llevamos un carnicero, que son estas imágenes que estáis viendo.
Y una cámara de maduración donde explicábamos a la gente qué es esto de la maduración. Mucha gente nos criticó y de hecho lo sigue haciendo porque ahí las carnes se ven casi putrefactas, no están en ese proceso de maduración. Pero les explicas que para que la carne esté tierna es necesario el proceso de maduración. Cuando un animal se sacrifica se instaura el rigor mortis y el músculo está tenso. Es necesario un tiempo para romper esos enlaces y que la carne se vaya relajando. Bueno, todas estas explicaciones y las que hacemos todavía en Raza Nostra, cuando un cliente entra por la puerta, es lo que ahora se llama experiencia. Pero realmente nosotros siempre lo hemos hecho en los mercados, esa relación tú a tú con los clientes. Y es donde explicamos cosas como que la carne tiene que tener grasa para que tenga jugosidad y la carne tiene que tener maduración y por tanto no tiene que estar fresca. Pero desde luego estamos de lleno en un mundo ya muy competitivo, el del canal Horeca, ya no estamos en el mundo de la carnicería. Y entonces ahora, ¿qué hacer? Bueno, pues para cerrar el círculo, lo que estamos haciendo es decir, si cabe más alto, bueno, pues que somos lo que somos maestros carniceros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues Hamburguesa Nostra, que es la marca más conocida, la que tiene más notoriedad ahora mismo, va a seguir haciendo las cosas exactamente igual. Hamburguesas hechas a mano, una a una. Productos hechas con piezas enteras de la canal. Gracias. Sin conservantes, razas autóctonas. Os habéis llevado hoy un mini discurso de las razas autóctonas, de sus ventajas. Siempre vamos a hacer unas hamburguesas sin conservantes y sin grasas añadidas. Y, por supuesto, manteniendo nuestra estrategia de diferenciación. Desde el principio, cuando empezamos con el proyecto Raza Nostra, nunca quisimos ser los más baratos. Siempre hemos elegido y sido coherentes con la estrategia de diferenciación. En nuestro caso, además, en un producto como la carne, que es un commodity, es muy arriesgado. Y además siempre hay alguien más desesperado que tú que puede vender más barato. Y al final lo que no tienes son clientes. Y yo creo que esto nos va a permitir seguir creciendo en los próximos años, desde los 15 restaurantes que tenemos ahora mismo y 25 puntos de venta en 7 ciudades españolas, bueno, pues hasta otras ciudades del territorio nacional. Y, por supuesto, otros retos. El que se está hablando aquí de la digitalización. Nosotros a lo mejor no llegamos a tanto, vamos a empezar por la venta online. Por supuesto, la internacionalización. Realmente nos han llamado ya desde casi 25 países para desarrollar el concepto fuera de España. Lo que pasa es que hasta ahora no nos hemos visto maduros para afrontarlo. Y, por supuesto, la franquicia. Un modelo de crecimiento que de momento apenas hemos explotado y en el que ya estamos trabajando. Y para ese cambio, pues seguiremos contando con partners, ¿no? Como Damon Quest y Deloitte Digital. Porque fuera de bromas es verdad que en determinados momentos de la empresa es necesario que alguien de fuera te diga qué eres. Yo creo que cuando estamos mucho tiempo en las empresas nos contaminamos y sobre todo qué camino de todo el amplio de las posibilidades que tenemos, cuál es el más correcto, cuál es el que tienes más posibilidades. Este ha sido nuestro pasado, esta ha sido nuestra historia y del futuro lo único que sabemos es que siempre, siempre se escuchará de fondo el sonido de nuestros maestros carniceros. Gracias. Gracias.